¿Ya está grabando? Listo. ¿Aquí te quieres hacer acá? No, está bien para el ¿Listo? Pues bueno, buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando por aquí hoy. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir a Rutas de la Ciega, a este especial del episodio número 13 de Viajes y Libros, otra vez con Diana Guzmán. Yo tenía un montón de cosas de decir, pero nada, hoy lo que la idea de lo que queríamos hacer hoy, o lo que la idea que teníamos, era conversar un rato, empezando porque esta exposición se llama Rutas de la Ciega, porque estamos hablando de trigo, y pues de nuevo hablar con Diana. Con Diana yo ya había hecho el episodio 8 de Viajes y Libros, que está en YouTube. Me pueden seguir en Viajes y Libros en YouTube. Y pues invité a Diana otra vez a que habláramos un poquito hoy. Entonces yo quería empezar un poquito contándoles por qué esta exposición se llama Rutas de la Ciega, y también por qué la palabra ciega, y todo tiene como un trasfondo muy religioso que pues es como bastante sorprendente. Hay un episodio de Demasiado Caro, que es el podcast con el que yo he estado trabajando para la exposición, que no he podido hacer, que es sobre la relación entre la religión y el pan, y pues resulta que pues esta relación parte del hecho de la transubstanciación. La transubstanciación es ese fenómeno que ocurre durante la Eucaristía, en el que el cura o el representante de Dios convierte el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, y en ese acto pues uno podría pensar que es un acto de canibalismo, porque están los cristianos comiéndose besos en la Eucaristía. Y entonces de ahí fue que empezamos a conversar, o de lo que planteamos para conversar con Diana hoy. Diana es la directora de la Escuela de Lectores de Bibliored. Es una persona que sabe muchísimo sobre libros, tiene un doctorado en la Universidad de Antioquia de Literatura, es una excelente conversadora, es una persona que sabe cómo conversar. Es rico conversar con ella. En el episodio anterior hablamos sobre prácticas lectoras, y fue un episodio, yo estoy muy contento y me gustó mucho hablar con Diana. Y luego leí las recomendaciones. Yo creo que las dos recomendaciones que a mí me gustaron mucho fueron El color de la leche del Lisher, que, bueno, yo no sé si llamarlo como un libro caníbal, pero es un libro que a mí me gustó mucho porque es como esta maldición, pero al mismo tiempo está este gran gozo que le puede a uno traer el hecho de aprender a leer y escribir. Es un libro como muy paradójico en eso. Y el otro es el de Una soledad demasiado ruidosa de que ese sí tiene algo de ese canibalismo. Sí tiene un poquito de canibalismo, pero entonces esta larga introducción es para darle la bienvenida a Diana aquí a Rutas de la Ciega. Una nota que yo quería hacer, porque cuando empezamos a hablar de la exposición, yo empecé a leer sobre qué cosas había que tuvieran que ver en literatura, que tuvieran que ver con trigo. Y lo primero que me encontré fue un poema de García Lorca, que me acabo de dar cuenta que no lo copié. No me acuerdo qué decía, pero mencionaba el acto de cegar y mencionaba la palabra ciega. Entonces yo propuse algo con ciega, y creo que José Camilo dijo Las rutas de la ciega, y a mí me gustó mucho el hecho de pensar en lo que hace un segador cuando ciega el trigo, pero también me gustaba mucho la idea de pensar en qué pasaría si una persona ciega hace un mapa, cuál sería su recorrido. Entonces empecé por ahí, y también me gustaba la idea de la parábola del trigo, que es esta parábola que dice que mientras la gente estaba durmiendo, una persona vino y sembró cizaña, que es mala hierba, dentro del trigo, y el trigo creció, y ellos lograron deshacerse de la cizaña cultivando el trigo. Y me gustaba mucho esta idea del trigo como algo bueno, porque nosotros estamos partiendo por esta exposición pensando en que el trigo es
un producto importado que se afincó en Latinoamérica y terminó como, ¿cómo se llama? Como tomándose la actividad gastronómica colombiana, contraponiéndose al maíz. Entonces el maíz es visto como sí, como el original, el genuino, el producto indígena que consumen los colombianos, y el trigo es como este invasor que llegó para quedarse. Y me gustaba como esta idea un poquito contrapuesta al trigo en la Biblia, que es como el que crece, que se contradice con la cizaña. Entonces con eso ya le doy la bienvenida a Diana. Muchísimas gracias por venir. Sobre todo muchísimas gracias a Bernardo y al colectivo de las Rutas de la Ciega por el apoyo, por la compañía, por el espacio. Mientras ustedes estamos conversando, tienen la posibilidad de tomar vino y de comerse el cuerpo de la olea. Entonces, gracias Diana, bienvenida. No, muchas gracias a ti, a todos y a todas por estar acá, a Bernardo por abrir este espacio. Ahora les estaba contando, digamos, cuál era como la dinámica orgánica de la casa, del árbol, de limpiarla, de que fuese, digamos, un cuerpo vivo y de verdad se siente. Entonces, pues muy invitados e invitadas a Salón Comunal. Muchas gracias por tu amabilidad, y de verdad que es un espacio por descubrir muy bonito, muy interesante y sobre todo muy vivo, ¿no? Pues el tema es complicado, digamos. Podría parecer ofensivo, pero no. Porque, digamos, el canibalismo dentro de la literatura y dentro de la escritura, más allá, antes de entrar a la literatura, pues el canibalismo está presente en los libros sagrados, ¿verdad? Nosotros, pues, con Sergio decidimos un poco centrarnos en las escrituras católicas, en la Biblia, y haciendo un rastreo un poco de dónde se encuentra esa práctica del canibalismo en la Biblia. Es sorprendente porque está en casi todos los libros, ¿no? O sea, es un leitmotiv, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero traer a colación a Norton Fry, que es un teórico canadiense, un teórico literario muy importante, que tiene un libro maravilloso sobre la Biblia que se llama El Gran Código, muy recomendado también, en donde Norton Fry propone una lectura narrativa, narratológica, literaria de la Biblia. Entonces no pretendemos irrespetar evidentemente ninguna fe, ni también el carácter sagrado que tiene el libro, pero sí entrar un poco, como lo propone Norton Fry, a la Biblia como una narración humana también, ¿no? Como parte de la vida y de la historia de la humanidad. Pues en el Antiguo Testamento yo notaba que había más o menos como 3 tipos de canibalismo. Yo tengo una pregunta, Sí, ¿tú no. volviste a leer toda la Biblia para No. escuchar? No, pero a ver, yo les cuento un poco para contextualizar la cosa. Yo estudié en México y una de las clases de literatura que teníamos se llamaba Modelos Orientales. Entonces yo dije, uy, seguro vamos a leer pura literatura, ¿no?, oriental, porque pues en los programas de las universidades colombianas no existía la literatura oriental. Entonces yo me animé mucho y la tomé, y cuando entré al salón, pues quien nos daba la clase era una religiosa, una monja. Yo me asusté. Me acordé del colegio, dije, Dios mío, si tengo el uniforme sí me da. Pero básicamente ella, una monja maravillosa, nos dijo, vamos a leer solo 2 libros, el Gilgamesh y la Biblia. Varios se retiraron y se fueron, ¿no? Yo me quedé. Una clase absolutamente maravillosa en donde leímos todo el Antiguo Testamento con la orientación literaria y académica de Carlota. No era, digamos, discusiones religiosas o de fe. Así que sí me acordé de cosas, ¿no? Y básicamente en la Biblia hay como unos puntos. Uno es el canibalismo por hambruna, en donde evidentemente la voz de Dios concedía el permiso para comerse a sus hijos. O sea, decía, pues lo más cerca que usted tiene son sus hijos, cómenselos, ¿no? Es decir, ahí no hay una satanización de la práctica del canibalismo. La otra es el castigo. Entonces, en Jueces, que es el libro más cruel de la Biblia, o
sea, si ustedes quieren sexo, drogas, drogas. Todo tiene la Biblia. Es impresionante, es un gran libro. Allí Dios castiga al pueblo X, los cientos de tribus que tenía el pueblo judío, y les dice: ustedes van a tener que devorarse a sus hijos y a su familia porque no va a haber comida, como castigo. Pero también está digamos, la propuesta del canibalismo como ritual, ¿no? Como parte, digamos, de los ejercicios rituales de los pueblos antiguos que aparecen allí, sobre todo en Reyes. Y hay un episodio en Reyes que es bastante duro, en donde llegan unos ángeles a un pueblo, y pues el pueblo era un poco loco, ¿no? Un poco díscolo, y se quieren aprovechar de los hombres. O sea, ¿cómo digo? Porque no suene tan... Pues es que creo que la Biblia se los quieren amar a la fuerza. No, pero no lo dice. No lo dice, sí, que los quieren atacar. No, pero sí lo dice un poco así, como que los ángeles eran como muy bonitos y llegan y todo muy tremendo. Llegaban los hombres del pueblo a atacarlos primero. Atacarlos. Entonces, para proteger, digamos, estos enviados de Dios, los hombres de la tribu, del pueblo, deciden enviar a sus hijas para que sean devoradas por los hombres y proteger la vida de los hombres. Eso está en Jueces. Que además esa es la historia de la Biblia en la que se basa toda la... Claro, porque ahí salen las 12 tribus. ¿Cómo se dice eso? La homofobia que tiene la Iglesia Católica, digamos, en cierta forma. Y esa es una de las historias en las que se basa la Iglesia para rechazar a las personas. Sí, hombre que duerma con varón, varón que duerma con varón, etc. Que pues ya sabemos todos que... Pero básicamente esos tres puntos van a estar allí, y de todas maneras la antropofagia por rebeldía, o la antropofagia por rito, o la antropofagia por hambruna o por castigo divino, creo que se convierte en un leitmotiv que también aparece en la literatura, ¿no? O sea, que también va, digamos, como configurando narraciones permanentes en la literatura. Otra persona que habló mucho del canibalismo pues fue Freud. Bueno, Freud habló de todo, ¿no? Porque el tipo se sentaba y te dice: ¡ay, no hablaba! Pero en Freud la cosa me parece mucho más literaria, porque de todas maneras lo que va a decir Freud va a hablar de la comida totémica, o sea, de lo que significa para el otro devorarse al otro porque adquiere el poder del otro, ¿no? Y eso también nosotros lo vamos a encontrar en la literatura. O sea, que estoy como tratando de hacer un inventario de motivos que vienen de la Biblia, o que vienen del psicoanálisis, o que vienen, digamos, de los rituales culturales, y que vamos a encontrar en la literatura. Yo tengo ejemplos del canibalismo como venganza. Dale. Que me parece buenísimo. No, pero eso es para ¿Esos después. son después? Sí, que son del cine. Yo creo que traje ejemplos del cine que me gustaron mucho, del hecho de comerse al otro. De devorar. Yo pienso que hay otro ejemplo que vamos a dar un salto un poco largo, y es la aparición de el movimiento antropofágico en Brasil. Para mí las vanguardias en América Latina son caníbales todas, ¿no? Y además el movimiento antropofágico en Brasil, que va a ser más o menos en la década de 1920 del siglo XX, pues está encabezado por Oswald de Andrade, que era un poeta vanguardista, y que va de alguna manera a proponer que la antropofagia, el devorarse o ser devorado por el otro, es también una acción cultural válida, pero también es una acción cultural pasiva, ¿no? Entonces él va a hablar mucho, por ejemplo, de los pueblos originarios en Brasil que practicaban la antropofagia, y va a estetizar la práctica de la antropofagia. Y hay otra fuente de Oswald de Andrade que no podemos olvidar, que son las crónicas de Indias, ¿no? O sea, de todas maneras, por ejemplo, cuando uno lee las crónicas, sobre todo de los jesuitas y los franciscanos, es mi tesis de pregrado sobre las crónicas, entonces ya me las sé. Los, digamos, evangelizadores, los cronistas evangelizadores, pintaban el canibalismo de dos formas. Una, pues como barbarie, pero también otra como inocencia. O sea, pues estos pueblos, aquí traen algunos fragmentos, estos pueblos no pueden más que devorarse a sí mismos,
Entonces Oswald de Andrade se basa en las crónicas de Indias para hablar de qué significa que un pueblo subyugado, subalternizado, ¿no? Como el pueblo, en este caso brasilero y sus pueblos originarios, sean devorados pero también devoren. Entonces Oswald de Andrade trae una serie de ejemplos de pueblos originarios que devoran. Y luego, por ejemplo, va a hablar también de los procesos sociales en las favelas que ya existían en Río y en Sao Paulo, en donde se practicaba la antropofagia, digamos, de una manera también muy explícita. ¿Sí? Es impresionante. Tengo una pregunta. ¿Hay una diferencia entre el canibalismo y la antropofagia? Yo creo que es una diferencia de enunciación, ¿no? La antropofagia es como el nombre le da. Bueno. ¿Y el canibalismo es como lo que harían? Sí, yo creo que la antropofagia está referida a la práctica exacto, pero la antropofagia es como, está referida a la condición psicoanalítica, cultural, etcétera, y el canibalismo pues es, de hecho ya no deberíamos hablar de canibalismo sino de antropofagia, pero como no somos políticamente correctos. Sí. Entonces me acuerdo como de esta conversación que estamos teniendo ahora, que quieren sacar de la lista de crímenes acostarse con el incesto. Pero entonces, ¿cómo podría uno llamar al incesto para dejar para que no fuera un crimen? ¿No? Eso me lo pregunto. No sabría responderte. Es una pregunta que queda en el aire. En la tele. Entonces sí es importante ver, digamos, cómo lo que va a ser la literatura del siglo XX, sobre todo latinoamericana, es estetizar el canibalismo, ¿no? Estaba pensando también en García Márquez. Ustedes saben que García Márquez se declaraba, digamos, a favor de la antropofagia, ¿no? Obviamente no era que fuera caníbal ni comiera personas, sino que era digamos, en unas columnas que publicó hacia la década de 1950 en El Espectador, que se llamaban Jirafas, dedicó 3 o 4 columnas a la antropofagia. Entonces fue encontrando, por ejemplo, en poetas como Luis Vidales, León de Grey, muy vanguardistas todos, el mismo Oswald de Andrade, Luis Carlos López, fue encontrando fragmentos en donde, por ejemplo, Luis Carlos López decía: no hay nada más fino y más higiénico que la carne humana. Entonces decía: prefiero comerme las pantorrillas de mi vecina, que se perfuma todos los días, que la carne de una vaca que está sucia. Obviamente Luis Carlos López no come carne humana. Pero ¿qué sucede? Que también el canibalismo, digamos, dentro de esos poemas que trae Gabriel García Márquez, formulan una retórica del escándalo que le resultaba, digamos, muy benéfica a García Márquez, ¿no? Y de hecho, si tú ves en 100 años de soledad, Aureliano, ¿te acuerdas? ¿Sí es Aureliano? Sí, Aureliano, porque era grande, el peludo, le decían el caníbal. Entonces sí hay también una presencia permanente, por ejemplo, en la idea de la literatura latinoamericana en García Márquez. Estamos tomando preguntas del público. Pues sí, obvio. Es que yo te quería pedir que te extendieras un poquito en el movimiento vanguardista brasileño, porque yo nunca he entendido muy bien cómo se manifiesta la antropofagia, digamos, como en Tarsila, en toda esa parte visual. Nunca he entendido muy bien la conexión, como que siempre se me pierde un poco ese puente y quisiera saber tú cómo la ves. Sí, es que hay, digamos, con el movimiento antropofágico pasa algo muy interesante, y es que hay una conexión como muy íntima con la estética del hambre, con la estética de la miseria, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacían los brasileños, porque además el movimiento antropofágico nace en 1928 con Oswald de Andrade, pero se extiende, o sea, incluso, ¿cómo se llama? Caetano Veloso dice que forma parte del movimiento antropofágico, ¿verdad? Entonces, ellos sí hacia los años 60 se combinan con la estética del hambre y de la miseria, que es de hecho es muy famosa en Chile, o sea, es donde más se asienta, ¿no? Y considero que allí, en estas películas que consistían en recorrer, digamos, los territorios más miserables, más pobres, más precarizados de las ciudades brasileras, es donde puede, digamos, como aliarse la antropofagia, porque la antropofagia, el movimiento antropofágico no estaba formulándose como una solución a los problemas sociales y a la pobreza, ¿no? Lo que estaba diciendo es: eso somos. Porque además hay otra cosa que pasa allí, y es la aparición también de un texto muy, muy, muy importante para las vanguardias brasileñas, que es La conciencia de su desarrollo, de Antonio Cándido.
Entonces, lo que va a decir Antonio Cándido es, bueno, ya tenemos conciencia del subdesarrollo, ya sabemos que somos pobres, miserables y que somos capaces de devorarnos a nosotros mismos. Ese texto está en internet, o sea, está abierto, lo pueden leer sin ningún problema. Y me parece que es ahí, es un poco, no en la teatralización de la miseria, pero sí en la estetización, digamos en la absorción de la miseria como parte de una identidad que está diferenciándose de la identidad impuesta, que es un poco lo que propone Osvaldo de Andrade, ¿sí? Pero además, hacia los años 60 y 50, diría que antes, pues se hace otro manifiesto antropofágico. ¿Saben qué se hacían manifiestos? ¿Cómo se hacían? ¿No? No, es un manifiesto. Sí, pues el surrealismo tiene 7. Entonces, básicamente, evidentemente, hay un cambio en el manifiesto antropofágico muy importante, que es la absorción de la idea de la miseria, ya no como algo que debe ser superado, sino como algo que debe ser consciente, parte del ser latinoamericano, ¿sí? No sé, supongo que tú conoces, por ejemplo, a Machado de Assis, el escritor brasileño. Él tiene un cuento que se llama El alienista, que es como el culmen, digamos, de la vanguardia de la antropofagia en la literatura. Y básicamente es un pueblo en donde todos los habitantes están locos. Entonces la gran preocupación del alcalde es: hay que hacer un manicomio, ¿sí? ¿No? Entonces también entra el humor, la estética de la crueldad, ¿no? Ya no se trata, digamos, de que llegue el Deus ex machina a salvar al pobre y al débil, sino que el débil y el pobre es en sí mismo una estética. Es digamos, como por ahí lo que yo puedo mencionar. Seguro me faltan muchas cosas. ¿Seguimos? Sí. ¿Algo más? Hágale usted, no, hágale usted, porque yo ya le he Bueno, dicho. lo que pasa es que yo me puse como en la tarea de traer como ejemplos de canibalismo, si se puede decir. Ahora antropofagia, porque estoy muy seguro. No, pero no, yo hablé de canibalismo. Yo creo es más chévere. Sí, es distinto. Es que la antropofagia es como la profilaxis, ¿no? Es como el concepto limpio del canibalismo. Bueno, pues entonces yo traje ejemplos como de canibalismo. Blanqueados. Pero yo creo que estaba muy impresionado, toda la vida me ha impresionado mucho las películas de Peter Greenaway. Peter Greenaway quería hablarles de 3 ejemplos. Tengo uno que se llama Una Z y 2 seres, que es una película que me gusta muchísimo. Y esta película, bueno, estaba hoy caminando hacia acá pensando en por qué esas 3 películas me llamaban tanto la atención, y es porque el cuerpo se convierte en el fin completo del arte. O sea, hay unos ciertos cuerpos en estas películas que terminan siendo consumidos por las mismas personas, y entonces en Una Z y 2 ceros lo que sucede es que hay 2 zoólogos que viven en un zoológico y ellos se dedican a hacer películas, de estas películas que son como rápidas, como que no sé cómo se llama esto, son películas que son aceleradas. Entonces ellos lo que hacen son filmar y hacer películas de la descomposición de frutas, de animales, y en un punto los 2 son hermanos, las esposas se mueren y sobrevive una persona que se corta una pierna. Entonces ellos se vuelven muchísimo más obsesivos en el hecho de la descomposición humana. No les quiero arruinar la película para que la vean, pero ellos 2 entregan, sí, spoiler alert, ellos 2 terminan entregando su cuerpo. Ellos terminan haciendo todo un andamiaje para poder filmar su propia descomposición. Entonces ellos entregan su cuerpo al mismo arte, pero ellos se mueren. Ellos se suicidan para poder hacer la película de la descomposición, sin en realidad saber si se va a poder hacer, porque ellos se mueren. O sea, ellos se toman el veneno, supongo, y ponen a filmar, se mueren, y hasta ahí ellos sabrán qué pasa. Pero me gustaba mucho esta idea como de los artistas que están, o estas personas que están entregando su cuerpo para ser consumido por la naturaleza, por ellos mismos. Pero estaba pensando, perdón que te interrumpa ahí, en otro ejemplo, digamos, de un artista, en este caso un escritor, que decide entregarse a la enfermedad y decide consumirse frente a los demás, que es Antonin Artaud, ¿verdad? O sea, Antonin Artaud tiene un texto maravilloso que se llama Carta a los psiquiatras, ¿sí? El man está enfermo, evidentemente, o sea, el man sí está rayado, digámoslo así, no es que esté muy sano. Bueno, nadie lo está, pero digamos, el man ya está muy medicado y todo. Entonces le escribe al psiquiatra como diciéndole: por favor, señores psiquiatras, no me curen.
no me cure, déjenme así, déjenme enfermo, porque además la enfermedad que lo consume, para usar digamos el término que tú has usado y seguir por la línea que nos has dado, es parte de su ejercicio creativo, o sea, es parte de su acción como artista. Entonces él decide que lo dejen morir en un manicomio. Él era surrealista, pero le puso un puño a André Breton, cosa que entonces Antonin Artaud decide dejarse consumir frente, digamos, a quienes lo ven, y además porque eso significa para él poder escribir, ¿verdad? Pero además hay una relación interesante, y es que Antonin Artaud viaja a México, tiene un libro fabuloso que se llama Los Tarahumara, que son este grupo originario indígena que está en la Sierra Madre Tarahumara al sur de México, que practicaban el canibalismo, ¿sí? Entonces, el sacrificio humano es el canibalismo. Entonces Antonin Artaud viaja a México y trae toda como la idea de un cuerpo mágico que puede y debe ser devorado como una acción plástica, ¿no? Y lo trae también a Francia. ¿Cuál es el cuerpo que él decide que debe ser devorado como una acción plástica? El suyo. Entonces ahí en la literatura también podemos encontrar lo que tú mencionas. Sí, ahorita te decía que me gustaba mucho la idea del canibalismo como venganza, con la película de El cocinero, el ladrón, su mujer y su Marte, de 1989, que es protagonizada por Helen Mirren, que es la historia de este matón que se llama Spica, que está casado con una chica muy guapa, que es Helen Mirren en la película, y resulta que ella se enamora de un librero, que además no sé, siento que como la simbología de la historia es fascinante, porque cuando Spica, que es el malo, que es el dueño del restaurante que se llama La Holandesa, se entera de que su mujer está teniendo un romance con el librero, mata al librero, pero haciéndolo comerse, lo rellena de libros. Entonces la esposa, la amante, ella lo que hace es pedirle al cocinero del restaurante de Spica que cocine al librero y se lo hace comer a su esposo. A mí me gusta mucho. Aparte, pienso que sucede lo mismo con el cuerpo del librero. Se convierte como este objeto que hay que entregarle a alguien más para que se lo coma. Es casi una acción simbólica de entregarle de todo el amor que ella le tiene, hacérselo comer al esposo, que es un matón. Y esas, las películas de Peter Greenaway son fascinantes porque él era pintor, él estudió pintura, entonces las películas de él todas parecen como pinturas de Rembrandt, y creo que esta película... esa del libro en la piel, libro escrito en la Escrito en el cuerpo, que es la otra que quería, que esa ya es del 96, en donde esta también es una historia como toda enredada de una chica que se llama Nahiko, que se enamora de Jeremy, ¿cómo se llama? De Jerome, y Jerome es el amante del editor que humilló a su padre. Y entonces ella intenta publicar un libro, nadie se lo publica, el editor lo humilla, entonces Jerome le dice, bueno, yo soy el amante. Todos los editores, esa relación que tiene la gente con sus editores. Y entonces ella, Jerome le dice, pues escriban este libro en mi cuerpo, yo se lo llevo al editor, y el editor seguramente lo va a publicar porque pues es mi amante. Pero Jerome se suicida por un desamor, y ella termina escribiendo el libro en el cuerpo de su amado y convirtiendo la piel de su amado en un libro. Sí, es hermosísimo. Es una película impresionante, de esas que uno tiene que ver muchas veces. La música, todo, y también parece una película muy pictórica que me gusta muchísimo. Y está, pues digamos que se aleja como el hecho de comerse a uno mismo. Que yo creo que era lo que estábamos hablando. Y es ese cuento tan fantástico que yo quería que tú nos contaras un poquito, que es el de la carne de Virgilio Piñera, que le estaba contando a Diana, que Diana me decía, la carne de Virgilio Piñera, yo no me acordaba muy bien, pero sí lo tenía presente porque es un libro que me regalaron, y es un libro que me gusta mucho porque es un libro que le muestra a uno, primero, una Cuba completamente diferente, porque es Cuba pre-revolución. Entonces son unas imágenes bucólicas extrañísimas. De barroco totalmente. Es un libro y además tiene como unos cuentos que no son como sobre el hecho de... La risa, ¿no? Sí, la risa. Y creo que hay un cuento que me parecía fascinante, que es como que, no sé, es como
la reunión de consejo de administración eterna, que la gente como que se ponía a hablar y habla y habla, y que está como una película. Es una cosa muy loca, pero ese cuento de la carne es muy especial. Sí, Virgilio Piñera aquí viene como otra cosa que incluso también se puede relacionar con el movimiento antropofágico, y es también el canibalismo como una práctica de exuberancia, ¿no? O sea, de como el tópico de la abundancia latinoamericana, ¿no? El calor, ¿no? El cuento de Virgilio Piñera era un escritor contemporáneo con Lezama Lima, ¿no? Que es pues todo fino, nadie lo entiende, ¿no? A mí me gusta, pero hermano, es unos libros gruesísimos y eran amigos, eran amigos. Y Virgilio Piñera escribe este cuento de la carne y que, digamos, relata, grosso modo, una hambruna en un pueblo. No es una hambruna, es que ahí está la diferencia, es que no hay carne, pero sí, pues, otros alimentos sí hay, pero no hay carne. Entonces el pueblo entra en una desesperación y dice, no, ¿qué hacemos? No, pues comamos. Es como un señor que Y se además, come una nalga. Se come una nalga y la frita, entonces claro, el olor... Y le sabe delicioso. El olor y todo el mundo vino y ¿dónde consiguió carne? Tipo, no, pues yo me corté una nalga y es deliciosa. Además, Virgilio Piñera tiene algo que es muy impresionante, y es que naturaliza la crueldad. O sea, uno lee el cuento y uno está diciendo, pero ¿qué? ¿No será que le duele? No, nada, no está riéndose y acompañando. Y entonces todo el pueblo decide comerse. Se cortan un cachete, se cortan una nalga. O sea, no se pueden volver a saludar, dicen, porque no pueden darse besos. Ya no tienen boca porque una parte muy deliciosa del cuerpo era la boca. La lengua sabe muy rico. Y había un bailarín que era como el personaje central del pueblo y todo el mundo lo admiraba porque era un gran bailarín. Y el tipo termina comiéndose también. El final es un poco escatológico, yo ofrezco excusas, pero ese es el final. Es el bailarín, pues, defecándose, cagándose a sí mismo, ¿no? O sea, comió y, ¿no? Porque es lo único que le queda, por donde sale. Pero entonces el pueblo es un museo en donde están los zapatos del bailarín, como, digamos, muestra de su historia gloriosa. El museo de las cosas el museo, hermosas, sí. El museo de las cosas como que empiezan a coleccionar lo que queda, que son los cuentos. Es un cuento que, pienso yo, pues es bastante importante e interesante, y también va a abrir de alguna manera la puerta para que la literatura latinoamericana encuentre en esa práctica del canibalismo una suerte de tópico identitario, pero también de tópico identitario de la exuberancia, de la posibilidad de ser, digamos, de alejarse de la corrección neoclásica, perfecta o áurea. Y también estaba pensando en un cuento de, ay Dios mío, Valenzuela, la argentina. Bueno, Valenzuela, la van a encontrar. Ella también tiene un cuento que es una mujer que quiere, y el sueño de ella es robarle el cuchillo de chef a su marido, porque es un re cuchillo. Pero el tipo pues es súper envidioso con ella, con el cuchillo y con todo. Al final ella también decide que él la corte y se la come, ¿sí? Es un cuento que está Con la gracia de Dios, que es un librito de ella, que es un cuento extraordinario. Entonces de ahí hay como una seguidilla de cuentos latinoamericanos. Está Augusto Monterroso, por ejemplo, con El Eclipse, que es un cuento famoso porque uno siempre le pone a los chinos a hacer el análisis del narrador del cuento, en donde es este sacerdote, ¿cierto?, que se pierde en la selva guatemalteca, que se encuentra con unos indígenas en Guatemala, lo van a sacrificar, el tipo dice, va a haber un eclipse hoy, porque el tipo se sabe los eclipses, ¿no? Y les dice, si ustedes me matan, la sangre, oscurecerá el sol y sabrá una no sé qué, y la luz se irá, y los indígenas ya lo sabían, y lo sacrifican porque va a haber un eclipse, ¿no? Entonces al final el corazón de Fray Servando está en las manos, ahí el cuerpo. Entonces sí pareciera que el canibalismo se convierte en una práctica de la literatura latinoamericana, de algunas, digamos, como una suerte de rebeldía y de transgresión muy importante dentro de los cuentos. Pensaba también en, ay Dios mío, este argentino, uruguayo, Roberto Art. Sí. Roberto Art también tiene un cuento que se llama Las Fieras, ¿no?, que es fantástico, en donde
también hay un caníbal. O sea, es un grupo de gente divinamente, un pedófilo, un ladrón, el tipo que le pega a la esposa, pero además no hay un juicio moral. Eso es muy importante, digamos, dentro de Roberto Arlt. No hay un juicio moral, no significa que por ser, digamos, delincuentes sean juzgados. Simplemente lo que muestra es la vida de estas personas, y hay un caníbal, ¿no? Que vive, que come, que le gusta la carne tierna, humana, pero nunca es juzgado ni por el narrador ni por los otros personajes de la historia, ¿no? Entonces creo que también sería importante como situar esa práctica del canibalismo como una presencia permanente en cierto tipo de literatura latinoamericana. Pues yo estaba pensando, me parece muy chévere la idea, pero bueno, del canibalismo como sacrificio, o del sacrificio, voy a pararme como en este lado del sacrificio, porque hay unos cuentos que estaba leyendo y que incluso los he leído en la universidad con mis estudiantes, de Octavia Butler. Uno es Hija de Sangre, que es el gran cuento de ella, en el que hay una especie extraterrestre que cultiva seres humanos. Hay como una historia bellísima en la que hay como unos ¿cómo se llaman? Unos extraterrestres que tienen una reserva donde hay terráneos y los cultivan, y luego digamos que hay una parte muy entretenida del cuento donde dicen que los Tlik, que son esta especie, ponían a los hombres y a las mujeres que cultivaban como a pelear y a que se reprodujeran, porque era muy chévere. Y entonces ellos luego se dieron cuenta que los necesitaban porque en los hombres ellos depositaban sus huevos y los huevos crecían. En los hombres. Entonces las mujeres se dedicaban a quedar embarazadas para que hubiera más población de humanos, pero los Tlik ponían sus huevos en los hombres, y los hombres eran los que quedaban embarazados, pero cuando llegaba la hora de parir... Es distópica, ¿sí? Sí, esto es de Octavia Butler, que es afrofuturismo puro y duro, muy bello. Y entonces al final estos huevos empiezan a comerse a los hombres, entonces tienen que estar pendientes para que no se los vayan a comer enteros. Entonces la historia es la de este muchacho que sabe o que tiene la idea de que eso le va a tocar a él, pero los Tlik se encargan de que los hombres no sepan que eso va a ser tan feo. Y él se entrega. Entonces el cuento es un poco esta idea, este debate entre si lo que está haciendo el protagonista al entregarse es una historia de amor, porque él está verdaderamente enamorado de este monstruo que le va a poner unos huevos que lo van a, ¿cómo se llama?, a embarazar, o si es una historia de esclavitud. Y yo creo que es muy chévere pensarlo por ese lado. No, pues pienso más que es como una especie que se comía a los humanos. Y también me gusta, tengo dos cuentos más que me gustan un montón. El otro también es de Octavia Butler, que se llama La tarde, la mañana y la noche. Y este cuento es muy chévere porque en algún momento de la historia los humanos descubren la cura contra el cáncer, pero pues esto es como un fármaco que les aplican, y todas las personas que han sido curadas del cáncer, los hijos desarrollan una enfermedad que se llama Duriagot, y esta enfermedad ellos hacen que ellos se maten, o sea que se suiciden de alguna forma horrible. Entre una de ellas es pues a mordiscos ellos mismos. Entonces es como esta idea de algo muy hermoso, que es la cura contra el cáncer, que tiene esta consecuencia tan horrible que es que la gente simplemente se suicide, y tiene una historia bastante bella alrededor de toda una categoría de personas que viene después de la cura contra el cáncer. Creo que ese es otro lugar, digamos, literario, en donde también aparece la idea del canibalismo, que son las distopías o las narraciones distópicas. Estaba pensando en Angela Carter, que es una escritora inglesa, también que hace feminismo distópico muy interesante. Tiene un libro que se llama La pasión de la nueva Afrodita, que es también, digamos, las mujeres que deben reproducirse, devorarse, bueno, etcétera, etcétera. Es una novela un poco difícil de entender y de leer porque pues pasan muchas cosas en muy pocas páginas, pero también aparece esa idea que tú mencionas de el engendrar para devorar, sí, para volver a engendrar para devorar, ¿no? Tiene otra que se llama Noches de Circo, que es una novela que acontece en la época del simbolismo en Francia, ¿no? Donde están todos estos poetas
Baudelaire y todos ellos, y acontece ahí, y es como una familia circense, en donde también está la idea de un caníbal o de un sujeto primitivo que come carne, ¿no?, humana, y que está acompañando, digamos, esa novela que se vuelve distópica después, ¿no?, que se va como, digamos, convirtiendo en una distopía. Entonces creo que también como en la ciencia ficción y en las distopías, la presencia de la práctica del canibalismo es bastante. Sí. Aliens, para ser Sí. más claros, sí. Yo tengo un último ejemplo que es de Ursula K. Le Guin, el cuento que se llama Los que se van de Velas, que es un cuento muy famoso, También es un relato. No lo conozco. Es bastante corto, pero entonces esta idea de un pueblo perfecto, como de un pueblo que existe en un verano eterno, donde toda la gente es supremamente feliz, y además ella hace como este paneo tan bonito que le describe a uno esta sociedad idílica, bellísima, donde toda la gente, los niños son felices, la gente canta, todos se divierten, y hay un festival, y de pronto usted se acerca a la casa que está, a una casa que está en un barrio que es perfecto, pero en el último lugar del sótano hay un cuarto donde hay un niño que está siendo maltratado. Ese niño vive allá, y toda la felicidad depende de que todas las personas estén de acuerdo en maltratar a ese niño. Entonces, si alguien llega a ser amable con ese niño, se acaba la felicidad del pueblo. Entonces toda la gente, lo que dice un poco este relato es que toda la gente acepta, y hay como un gran contrato social tácito en el que todo el mundo sabe que si llegan a ofrecerle una gota de agua a ese niño, todo se va a destruir. Entonces hay una gente que decide no hacerlo y se van de velas. Pero esta idea también como del sacrificio humano para el bienestar de los demás me parece fascinante, y me lleva como al último ejemplo. Tengo dos ejemplos y me gustaría seguir con la última película, pero se la voy a dejar para el final. Una crónica de John Lee Anderson que se llama El dictador más malvado del mundo, que es una crónica muy buena. El de Charles Taylor, que es el presidente dictador de Liberia, donde él va, John Lee Anderson va a Liberia y le pregunta a la gente, y la gente le dice: Charles Taylor se come el corazón de las personas, y Charles Taylor duerme, por eso es poderoso, y duerme con un balde de sangre humana que se toma todas las mañanas, y por eso él es tan poderoso, y por eso él tiene todo el poder en el país. Y entonces él va y lo entrevista y le pregunta: oiga, ¿esto es verdad? Y Charles Taylor no le responde, porque sabe que si le dice sí, es un caníbal, sí, y le dice no, destruye el mito. Claro. Y esa crónica es como una crónica muy chévere, precisamente por la forma en la que construye el personaje, pero también por el hecho de que si este mito del caníbal se destruye el personaje. Al final sí, Charles Taylor está en la cárcel, lleva varios años en la cárcel y no lo han matado, pero si él llegara a decir que eso no es verdad, se destruye como una... Pero es que yo creo que también ahí hay que sumar otra cosa al canibalismo, y es que de alguna manera, digamos, en algunas dinámicas se convierte como en un rito de paso, como en un rito de madurez o de crecimiento. ¿Sabes en quién estoy pensando? En Danielito Bank, el personaje del cuento de El tiempo de la ciénaga de Atrás Caicedo, ¿no? O sea, Danielito Bank es un chico que estudia en el colegio Bergman, donde estudiaba Caicedo, y que se descubre con el tiempo que ejerce el canibalismo. O sea, nunca se sabe cómo, pues Andrés Caicedo lo pone ahí, y usted imagínese el resto. Pero básicamente es como si todo el cuento habla de procesos de paso, de maduración, de niños que dejan de ser hombres, de niños burgueses que entran, digamos, como a la vida ordinaria, ¿no? Y Danielito Bank es uno de ellos. Estaba pensando en esa presencia también de esos ritos, entre comillas, o esa comida totémica de comer para adquirir el poder del otro, también como un rito de paso hacia la madurez o hacia el crecimiento, ¿no? Que se ve en lo que tú mencionabas. Entonces me acordé del personaje Caicedo de Danielito Bank. Pues yo hay tengo una librería que se llama así ahora, ¿no? ¿Cómo? Danielito Bank. No, Danielito no. Saquillos. Toca ir a Teo Saquillo. Sí, El último. también lee la Caicedo. El último. Pero es una librería linda, es bonita. El último. Bueno, yo no sé si ya para cerrar,
Yo tenía un último ejemplo de una película que me gusta mucho. Yo no podría decir que es canibalismo, pero es que me parece tan chévere. No, pero es que nos falta hablar de los libros que come libros. ¿Ah, sí? Claro. Ah, entonces yo no cierro. No, eso, pues vale. Pero esta película tiene que ver más como con el asunto de la religión y como lo que estamos hablando aquí, que es Madinusa de Claudia Llosa, protagonizada por Magali Soler, que es una mujer impresionantemente bella. Y resulta que la historia es que en un pueblo, en las montañas de Perú, existe la creencia de que en Semana Santa, cuando Jesús se muere y Dios se muere, y Dios no ve nada sino hasta el domingo que resucita. Entonces la gente tiene carta abierta para hacer lo que quiera. Y entonces, pues, y lo hacen. Y lo hacen, sí, la idea es como durante estos 3 días o un día y medio que hay entre viernes de crucifixión y domingo de resurrección, la gente hace lo que sea y la gran víctima es alguien que no es del pueblo, ¿no? Que no entiende la tradición y termina como... el pobre que llega sí, sin el que llega y se enamora de Magali, que es imposible no enamorarse de Magali, termina siendo... Pero es un ejemplo. Véanla. Desde el primer momento se sabe qué pasa, pero pienso que esta idea también como de pensar que Cristo no ve las cosas y nos permite hacer cualquier cosa, pues uno me hace como una idea no lógica. No sé. Sí. Y ya, Madinusa. Porque es que así se llama ella, porque la mamá, es lo que pasa aquí en el Pacífico, que se llama Nusnavi, allá en Maynus. Entonces la mamá se ha marchado, ella que pero ella es una mujer siniestra un poco, ¿no? ¿El personaje? Claro. Sí, claro. Pues además son estas niñas que son niñas como adolescentes, virginales. No, pero es que además lo que puede pasar, monstruos por debajo. Pero lo que puede pasar mientras Dios está muerto es el incesto. Es que el padre puede acceder a sus hijas. Ese es como el cuidado del... Es como un poquito lo que pasa nosotros llamaríamos violación, ellos lo llaman libertad sexual de Domingo de Ramos. Exactamente. Y este hombre llega un poco como el pobre de la Cándida Heréndira, pues que termina siendo el sacrificado para la salvación de ella, ¿no? Pero ya para ir cerrando, digamos, empezar también a pensar que los libros también pueden ser caníbales, no solamente con temas caníbales, es decir, ¿cómo podríamos pensar en libros que comen libros? ¿No? Entonces yo pensé, digamos, en varios ejemplos. El primero de ellos, El Quijote. Indudablemente es un libro que devora otros libros, ¿cierto? Que tiene muchísimos, bueno, creo que son 16, ya no me acuerdo, géneros, libros, poemas que están dentro de su estructura narrativa. Estaba pensando en La Rayuela de Julio Cortázar. Es un libro que devora libros, pero que además es un libro que se devora a sí mismo, porque al final usted lo puede leer como quiera, es decir, el autor desaparece y la narración también. Sí, pues él da su tablero de instrucciones, pero si usted juega a leerlo como usted quiera, el libro desaparece. Y finalmente estaba pensando también, ya ahora sí para terminar, en el Decamerón de Boccaccio, que también no solamente devora libros, sino devora historias y termina devorando a quienes las cuentan, ¿no? Entonces los libros también pueden devorarse, devorar otros libros o devorarse a sí mismos. Y el caso de Una soledad demasiado ruidosa, en el que este hombre tiene una máquina para apilar libros sí, y al final ya conta, no, o sea, muchos spoilers. Pues No, pero sí, no sé. Pero sí, exacto. Bueno, Él se convierte en un libro. En el objeto, igual que pasa en las de películas de Peter Greenaway, su cuerpo se convierte en el objeto del arte. Así es. Y es devorado por el arte. Devorado por la arte, literatura. o incluso devorado por el editor, porque si nosotros pensamos en editores que devoran libros, pensemos por ejemplo en el editor de Juan Rulfo, ¿no? Que Juan Rulfo llega con su libro de 500 páginas que se llama Susurros y le dice al editor, ay, mire, el editor dice, la mitad de esto no sirve. Así son problemas. La mitad de esto no funciona. Y el mal le hace caso y se llamó Pedro Páramo, que es así, ¿no? O Tom Wolfe. Y ahora es devorado en los colegios. Y ahora es devorado. Los colegios leen que se llama mi vaca.
Sí, sí, señora. ¿Qué hace? ¿Ustedes han investigado o han mirado algo? ¿Por qué un escritor de ese tipo de libros que ustedes están nombrando hoy, que a mí son aterradores? ¿Qué hace que un escritor escriba esto? Esa es la pregunta más difícil. Esa es la pregunta muy difícil, pero yo la devuelvo con otra pregunta, y es ¿qué hace que las personas escriban sobre cualquier cosa? ¿Qué hace que una persona escriba sobre género, o sobre terror, o sobre cualquier otro tema? Y es que los seres humanos estamos llenos de complejidades, de problemas, de temas, de dolores, de psicologías complejas. Eso no quiere decir que la gente se coma a la gente, eso quiere decir que hay un universo tan grande dentro de la literatura y dentro del cerebro de las personas que la gente escribe sobre eso. Y además en muchos de estos casos yo creo que estamos hablando como de canibalismo simbólico, el hecho de que ese canibalismo sirve también para un propósito político, como en el caso de Virgilio Piñera, y es que comerse uno mismo puede solucionar un problema social, pero no es tan. Yo creo que los seres humanos tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas ideas y tantas conexiones, que uno podría escribir sobre cualquier cosa. No, además yo creo que en el caso de la literatura latinoamericana, que pues es donde más yo me ubico, es también el canibalismo, por ejemplo, como una venganza colectiva, ¿no? Como un ajuste de cuentas. Si bien no hay una práctica de canibalismo directa en Crónica de una muerte anunciada, hay un sacrificio colectivo. O sea, Santiago Nazar es asesinado por todos. ¿Y por qué es asesinado? Primero porque es árabe, es el otro. Segundo porque, claro, García Márquez no en vano empieza su libro diciendo el amor cortés es de altanería, es decir, Santiago Nazar es un ave de rapiña que se come simbólicamente a las mujeres del pueblo. ¿Y qué hace Ángela Vicario? Dice, pucha, yo no puedo decir la verdad de quién fue mi autor, y le echa la culpa a quien ella sabe que va a ser una presa fácil para la venganza colectiva, ¿no? Del pueblo, de vengar al otro. Dicen las malas lenguas de los profesores que analizan muy seriamente a García Márquez que quien es el autor de Ángela Vicario es su propio padre, y por eso ya lo protege, ¿no? Entonces, en varias obras que hemos mencionado ya hay como si el acto de canibalismo fuera una subversión, una transgresión que permite de alguna manera ejercer una rebeldía que en la vida práctica, real, fáctica, no se puede ejercer. Pienso que es como por ahí digamos, una respuesta como parcial de la pregunta difícil que... Yo quiero poner un tema después de esa pregunta tan difícil, digamos, hablando de libros que devoran libros y como se nos acabó, pues obviamente Cien años de soledad dentro de esa lógica del libro que se devora. Pero yo había hablado con Sergio antes, entonces hablamos un poco del pan, del vino, de los ritos, de la religión, y volviendo a Cien años de soledad, digamos, no es canibalismo, pero ese deseo de mantener los huesos y las cosas cercas, porque cuando llega Rebeca a uno hay un cementerio, cargan los huesos, y en la literatura latinoamericana, digamos, donde soy más lector, pero me acuerdo de la Casa de los Espíritus, que siempre recuerdo, están los huesos de los papás que se mueren así. Entonces, como que cuando volvemos al rito, por ejemplo, la comunión es una repetición de los hechos, de recordar la muerte. Digamos, sé que se fue porque volvemos a comer, digamos. Yo creo que volvemos a recordar y narrar. Entonces, no es un acto de canibalismo, pero la memoria, en cierto sentido, es devorar otra vez lo que fue. Absolutamente. Entonces, pues, hablen de eso si quieren. No, pues ya usted ya dijo todo. O sea, mejor que venga y se sienta y cierra. Totalmente, porque es que por eso yo quería llegar, digamos, a lo que propone Freud en la comida. Yo no soy amiga de Freud, pero digamos, en lo que propone Freud con la comida totémica, que convierte en un rito finalmente es algo que se repite y es cíclico, ¿no? Y que termina siendo además no solamente ritual, sino ceremonioso, muy, muy cercano a nuestra propia realidad como latinoamericanos, ¿no? Estaba yo pensando, por ejemplo, en esta novela cuando Vargas Llosa era bueno,
Ahora es Vargas. No, ahora es Vargas Llosa. Sí. En esta novela de Vargas Llosa de La ciudad de los perros, ¿no? Que es tan cruel, tan cruenta, tan bella. Maldita sea Vargas Llosa, ¿qué le pasa? Es un gran novelista. Entonces ahí hay una serie de ritos que se establecen en el Leoncio Prada, que es donde están ellos en ese colegio militar, que también rozan con la crueldad y se convierten en ceremonias, ¿no? Entonces, castigar al esclavo, que era uno de los compañeros, que era pues como voy a usar un término que se usa en el libro, que era el cholo, ¿sí? Entonces lo castigaban, lo sodomizaban, esto se puede decir en YouTube. Bueno, sí. le hacían una cantidad de cosas, pero al final fue tan intronizado y se convirtió también en un ritual que ya el propio esclavo iba a que se lo hicieran. Entonces el final, que es justamente cuando él va contando la historia de lo que ha pasado, incluye ese recuerdo, o sea, el recuerdo hace que sea aún más ritual. En La vorágine, que para mí es, con permiso de Gabo, la mejor novela de la literatura colombiana, o sea, aquí está 100 años de soledad, La vorágine está aquí, ¿sí? También pasa lo mismo, o sea, ¿qué es lo que está haciendo Coba? Haciendo un ejercicio de memoria y devorándose a sí mismo, porque al final Coba termina extinto, ¿sí? Se lo come la selva. Y yo digo, un libro que comienza diciendo, ya Juan Camilo debe estar cansado, porque siempre repito este inicio, pero que termina diciendo, que empieza diciendo, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. O sea, quien no se gana en ese libro está perdiendo. Evidentemente uno se va dando cuenta cómo Coba va perdiendo la humanidad, va entrando a la selva, se va volviendo uno de los habitantes de la selva y al final es devorado, y lo único que queda vivo es su memoria, son sus recuerdos, sí, que al final usted como lector devora. Entonces esa percepción que tienes es perfecta. Sí, yo creo que yo estaba como buscando libros y me encontré los cuentos de Ribeiro, el peruano, que él tiene, Ramón Ribeiro tiene, en la introducción del primer volumen de cuentos dice que una de las condiciones o una de las características del cuento es que cuando uno lee el cuento uno lo pueda volver a contar, y yo creo que ¿le haga digestión? Sí, es exactamente eso, y yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo un poquito como acá, como contarle a la gente cosas que leímos o cosas que recordamos o que vivimos, pero con placer, un poquito como con algún tipo de emoción, y esa yo creo que también es la magia de la literatura, de sabor a pollo, pero la idea, yo creo que la idea de la literatura es esa, como de poder regresar a algo y poderlo volver a narrar de una forma que uno lo pueda transformar en algo más, que uno pueda contar esa historia de nuevo. Entonces yo creo que sí, eso es central, el hecho de la digestión es la de poder volver a crear una narración de algo que pasó o que a uno le gustó, o que no le gustó, o que fue traumático, que le dolió. Yo creo que con ese tema hay pues todo alrededor de una estetización de la muerte, de una poética de la muerte, precisamente por esa trascendencia. Yo creo que, pues, digamos, como trayéndolo al contexto latinoamericano, creo que tiene que ver mucho con la supervivencia y con la presencia de todo el tiempo de la muerte. Entonces, y del hambre. Que es una misma respuesta a esa crueldad en la que nosotros vivimos, porque pues, yo creo que en particular en Colombia nosotros tenemos una economía de guerra, una supervivencia constante. Entonces yo creo que en Latinoamérica pues se da muchos ejemplos y sirve casi como una catarsis de darle pues esa vuelta estética a la muerte, de verla como otra forma de paso, de ritual, de un mismo estado de supervivencia. Así es. O solamente como narración, que era lo que hacía Primo Levi. Primo Levi terminó contando la historia de muchas personas que habían simplemente desaparecido, fallecido, pero el valor de su palabra era el hecho de que él había sido el sobreviviente también. Uno lee estas narraciones y se da cuenta que el sufrimiento fue mucho y que de alguna forma hay que lidiar con eso, hay que digerirlo, hay que gestionarlo, y la palabra es eso. Sí, pero además lo que dices tú es muy, muy cierto y muy bello, porque digamos cuando uno piensa que nosotros, uno piensa que en Europa, que han pasado por guerras, por muchas cosas, hay estética de la crueldad. Es que aquí no hay estética de la crueldad, es que aquí es nuestra vida. No sé si ustedes vieron este documental que se llama Orozco,
que es, Sí, es hay ay, uno. yo no me lo El que está el en embalsamador, el del embalsamador. Bronx. No lo alcancé a ver. Es increíble, hay una persona que es Felipe, que hizo una crónica muy bella para Malpensante sobre ese documental, y es todo una oda a la sobrevivencia y a la supervivencia, pero además al derecho que tenemos todos del bien morir, de ser enterrados, de ser embalsamados, ¿sí? Entonces es como que en esos procesos estéticos de los cuales hemos discutido está nuestra realidad, pero también está el derecho nuestro a resistir, ¿no? Es bien interesante. Es decir, no es fácil de ver, bien gráfico, uno se puede saltar partes, pero está muy relacionado con lo que tú mencionas. Yo lo puse y llegué, o sea, más porque es este recuerdo del Bronx. Es muy bravo. Cuando aún era... Sí, el Bronx. Cuando era el Bronx. No, pero no es el Bronx, sino el cartucho. Ah, es el cartucho, cartucho. sí, es cierto. Y entonces ahí empieza como la gente se muere y de pronto como que empiezan a abrir los cuerpos. No, yo llegué con el minuto 3 y dije, no. Y es que es Hasta todo, ahí llegué porque no leí, es el color, es además él es un ser que uno diría es muy frío porque embalsama, no, es un tipo que les da humanidad a los cuerpos, a pesar pues, de que los embalsama y a todos, al señor, ¿cómo se llama el señor millonario colombiano que se murió hace poquito? Santo Domingo. Eso, Santo Domingo, o al señor que muere en una calle, en el Bronx o en el cartucho, pues le van a hacer lo mismo. El cuerpo va a hacer. Claro, finalmente es lo más democratizante. Así es, pero entonces este hombre también les da la oportunidad de tener un rito funerario, porque al estar embalsamados pueden tener una noche de velación. Entonces creo que al final resulta ser un documental profundamente humano, difícil de ver, pero además no creo que haya nada más humano que el cuerpo y que lo que tiene por dentro. Que la muerte. Que la muerte, Exactamente. así es. Pues sí, Bueno. vamos a comer. Para toda la gente de YouTube, muchas gracias, y a todos, pues muchísimas gracias por venir, Gracias por por estar. luchar contra las posibilidades, porque no sabíamos si íbamos a llamar más gente que Petro. Pues están los que hay Creo que bastante. Y estuvo muy chévere la conversación. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a Bernardo por el apoyo. Muchísimas gracias. Hay oleas, hay vino, conviértanlas. Deliciosa comida. Exactamente. Y gracias. La mamá está ahí pendiente que no vayamos a decir. Muchas gracias. Oye, gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ay, qué